señores panelistas, distinguidos decanos de la Universidad de San Cristóbal de Comodoro, mi saludo muy cordial. Bueno, como habíamos programado en la secuencia de este seminario, vamos a exponer ahora una primera parte que se refería al asunto esto de las políticas curriculares universitarias, que ayer un poco lo tocamos ya, porque dijimos que el proyecto Tuning para América Latina había avanzado muchísimo en ese intento de estandarizar o de internacionalizar o de sistematizar el proceso de la formación profesional en América Latina, en todas las profesiones. Entonces, esto es consecuencia de los condicionantes en los que nos encontramos ahora en el mundo moderno. Es decir, el mundo moderno, dijimos ayer, que estaba en un proceso de globalización, de internacionalización, de mundialización y qué sé yo, y que teníamos que atender también este asunto del desarrollo científico-tecnológico y de ese proceso de desregulación de las relaciones internacionales. Entonces, en este contexto, decíamos ayer, poniendo por ejemplo, la situación de los contadores. Parece que la profesión contable o los contadores en el mundo han logrado ya ciertos acuerdos, ciertos puntos de vista que permitan la formación del profesional en el área de contabilidad de una manera uniforme en todas las universidades del mundo. Entonces decía que hace 3 años en el Congreso de Panamá ellos habían adoptado algunas decisiones y luego en el Congreso de Hamburgo del 2013 se habría adoptado ya un acuerdo general para estandarizar la formación profesional en el área de contabilidad. Lo propio se está haciendo en otras áreas del conocimiento. Algunas profesiones con mayor ímpetu, otras con menor ímpetu, pero están logrando ciertos acercamientos, ciertas convicciones que están adoptando para lograr a nivel universitario en América Latina la formación de un profesional con el mismo perfil, con las mismas características, con las mismas competencias, si es que se trata de hablar de eso. También estamos diciendo, o estamos advirtiendo que hay al interior de los colegios profesionales un esfuerzo muy denodado por evaluar al profesional respectivo, y la evaluación se basa en la evaluación de sus competencias profesionales. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, últimamente parece ser que la evaluación del profesional se está haciendo por los colegios profesionales en base a la evaluación de competencias. El gran problema está decidir si es que la formación va a ser por competencias o lo que vamos a lograr en la formación es la adquisición de ciertas competencias. Me parece que ahí está el dilema. Yo decía, la política curricular debe variar para lograr una política curricular un diseño curricular por competencias. Me parece que eso no es exacto, sino que sea cual sea la manera como se diseña el currículo anterior de la universidad, lo que al final interesa es la formación de competencias profesionales, ¿no es cierto? Pero aquí hay otra situación. Si nosotros nos abocáramos solamente como universidad a la formación de competencias profesionales, estaríamos un poco abdicando a nuestra función de formación integral. Es decir, la universidad no es un centro de profesionalización solamente, es algo más que eso. Claro, si nosotros tenemos como modelo pedagógico o como política curricular la formación de tecnócratas,
¿no? Entonces nos olvidaríamos de todo lo que hacemos. Este centro cultural pues, no tendría por qué, no tenía ninguna razón de ser, porque el cultivo de otras áreas del conocimiento y fundamentalmente de la ciencia, de las artes, de las humanidades, no tendrían nada que ver con la formación del médico, ingeniero, economista, qué sé yo. Entonces nos convertiríamos en un instituto de formación profesional. Pero la universidad no es felizmente eso, es algo más que eso. Una de las grandes funciones de la universidad es la formación profesional, pero la formación profesional no agota su espacio de acción. Entonces, en ese sentido, debo precisar también que en el mundo existen tendencias hacia la formación tecnocrática o tendencias a la formación integral. Y en ese sentido, las universidades están experimentando ciertos sesgos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, y más específicamente el MIT, que es muy próximo, los divide solamente un río en Massachusetts, ¿no es cierto? El MIT, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues el MIT por las siglas en inglés, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts no se llama universidad, es un instituto tecnológico, pero es reconocido como la segunda universidad más prestigiosa del mundo después de Harvard. Incluso compite con Harvard, ¿cierto? Entonces, de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, egresan los llamados yuppies, o sea, economistas con una altísima formación especializada, formación profesional a ultranza, pero que no tienen ninguna formación humanística ni cultural. Estos yuppies desempeñan sus funciones principalmente en Nueva York, y en Nueva York es común ver a un yuppie vestido con terno y con blue jean, zapatillas, y se traslada en un patín. Las distancias en Nueva York son muy altas, muy grandes, y andar en bus o en taxi es muy difícil. Entonces los yuppies, como van a ir de empresa tras empresa, paran patinando por las avenidas de Nueva York. Son tecnócratas muy reconocidos, ganan muchísimo dinero por su formación. Entonces ellos los que han implementado lo que en algunos se llama el capitalismo salvaje, es decir, la tendencia de ganar dinero simplemente por el afán de la efectividad de la empresa. Entonces las empresas son muy efectivas, asesoradas por los tecnócratas, ¿no es cierto? Y que muy bien, o de Harvard o del MIT han salido, y que dejan muy bien a sus universidades, incluso alcanzan premios Nobel. Entonces eso es innegable. Otro ejemplo de formación tecnocrática es la que dirigió John Kenneth Galbraith por la década de los 50 en la Universidad de Chicago. Él era decano de la Facultad de Economía, alcanzó el premio Nobel y formó a los llamados Chicago Boys, es decir, economistas especializados en conocimiento muy sofisticado de la tecnología, de la profesión, y no tenían ningún conocimiento humanístico. A estos tecnócratas es lo que Ortega y Gasset más antiguamente ya lo llamaba bárbaros instruidos, es decir, son bárbaros pues en el sentido de que no tienen desarrollo humano, pero están muy bien instruidos. Entonces el dilema nuestro es ese: si es que vamos a formar a los bárbaros instruidos, o vamos a cumplir nuestra verdadera función universitaria de, además de formación profesional, ¿no?, propiciar formación humanística. Yo también tuve una experiencia muy particular que me permito compartirla con ustedes. Cuando en cierta universidad de Lima el rector me encargó hacer una reforma curricular, o asesorar la reforma curricular en esa universidad. Entonces todos los decanos aceptaron, menos el decano de la Facultad de Arquitectura, porque decía que el currículo de la Facultad de Arquitectura en esa universidad no debía tocarse en un solo ápice, intocable,
porque estaba tan bien hecho, porque los arquitectos que salían de esa facultad eran los mejores del Perú, y además habían ganado premios internacionales. Y es más, me dijo el decano de la Facultad de Arquitectura, 2 egresados nuestros han hecho en el Louvre de París el recinto donde se exhibe la Mona Lisa. ¿Qué quiere usted que malograr la formación del arquitecto si ese es el nivel de éxito que tengo con mi currículum? Y usted quiere incorporar cultura general, ¿no? Entonces él no aceptó. Entonces, eso es decisión, eso es política curricular. Entonces, claro, desde mi punto de vista, esa facultad de arquitectura no es una facultad de arquitectura, pues, es un instituto de arquitectura, forma arquitectos bárbaros e instruidos. Pero ellos no querían saber nada ni con la música, ni con la poesía, ni con el arte, ni con las manifestaciones culturales del ser humano. Decían que eso es pérdida de tiempo, ellos se dedicaron solamente a la conservación o el diseño arquitectónico, porque lo demás no era de su incumbencia. No podían perder tiempo escuchando música, no podían perder el tiempo asistiendo a manifestaciones culturales, no podían perder el tiempo filosofando sobre la problemática del mundo. Así me dijo ese tal. Entonces, ese es el dilema. Ahora, en lo que llegan a entender, en la reunión de la celebración de los 900 años de Bolonia, que yo estoy hablando de Harvard, de MIT y de Chicago, en Bolonia pasó lo contrario. En Europa ya había pasado toda esa fiebre de formación por competencias, que está llegando muy tardíamente a nuestro país, hace unos 15 años ya, y los rectores de las universidades que asistieron a la celebración de los 900 años de Bolonia recomendaron que el proyecto TUNI tenga muy presente la formación humanística para hacer una educación universitaria integral. Es decir, estaba recomendando que se asigne un porcentaje de los créditos que demandan la formación de una profesión, ¿no?, para dedicarlos a la formación a la formación básica. Llámese como se llame, ¿cierto? Pero esa es la tendencia de TUNI. La ley universitaria actual, la que se ha promulgado hace un año, me parece un poquito también que se les ha pasado de la mano, porque en mi propuesta yo estoy planteando que máximo un 20% de créditos deben estar constituidos para la formación básica. Pero la ley universitaria actual está hablando de algo así como 30 créditos. Bueno, no está mal. El problema es que cuando nosotros tenemos un universo cerrado de créditos, nosotros tenemos que decidir el profesional que formamos con cuántos créditos debe formarse, ¿no es cierto? Entonces, la ley universitaria nueva dice 200 créditos. En algunas profesiones se está trabajando con 220. Entonces, yo creo que un promedio de 210 créditos no estaría mal. Entonces, pero el problema está en decidir cómo distribuimos esos 210 créditos, o esos 200 créditos, o esos 220 créditos. ¿No es cierto? Este es un problema de política curricular. Entonces, lo que no se logra todavía acuerdos a nivel internacional es que en el porcentaje en el cual van a ser, digamos, distribuidos esos créditos. Porque los tecnócratas quisieran que el 100% de los créditos sean para la formación profesional, básica y especializada. Entonces, el profesional no sería un profesional universitario, sino un tecnócrata, pues, un tecnócrata. El sesgo sería ese. Ahora, si nosotros hacemos un currículo en que exista una alta cantidad de créditos para la formación básica, estaríamos formando un profesional academizante, un teórico, un hombre erudito que tiene la visión integral del mundo, de la realidad, de la cultura, qué sé yo, pero que no tiene la suficiente formación profesional.
de su especialidad. Ese sería el otro sesgo. Ahora, si nosotros abordamos la formación profesional y nosotros solamente brindamos formación teórica, estaríamos formando pues un profesional teórico, sin la práctica, como en algún momento sucedió con la UNI. Algunos estudiantes de la UNI me dijeron, y yo les hablo porque me han sucedido pues estas cosas, anecdóticamente, ¿no? Vinieron los estudiantes de la UNI, eran de mecánica automotriz, y me dice: profesor, nosotros estamos aprendiendo mecánica automotriz en los talleres ambulantes de la Victoria, de la Parada, porque en la UNI solamente hay un carro viejo y eso ya lo sabemos armar y desarmar. Están saliendo carros modernos, entonces en la UNI los profesores nos dan en pizarra y con tiza las clases de mecánica automotriz, y esa formación para nosotros no es suficiente. Tenemos que ir a los talleres de la Victoria a ver cómo esos mecánicos empíricos arman y desarman carros y arreglan bien, ¿no? O lo que en San Jacinto roban partes y ponen a otros y hacen funcionar los carros. Entonces eso es lo que queremos saber, decían los muchachos, ¿no? Queremos la práctica, cómo se arma y desarma un motor, porque de otro modo no vamos a poder. Entonces miren ustedes, si nosotros nos centramos solamente en la clase teórica, nuestro profesional sería un buen profesional, pero de formación teórica, es un teórico. Pero el otro extremo ya también no sería conveniente, pues, es decir, formar un profesional pragmático solamente. Es decir, el mecánico de la Victoria, no sé cómo aprendió a armar y desarmar motores, él no tiene ninguna idea pero es eficiente en armar y desarmar motores. Claro, él no tiene ninguna formación académica, simplemente su formación espontánea de la calle, o porque, bueno, así por la experiencia ha ganado su experticia. Entonces, miren ustedes los sesgos o los riesgos en los que podríamos caer si es que nosotros decidimos mal en nuestras políticas curriculares. Entonces, es muy importante, yo creo que los señores decanos que están presentes acá, y juntamente los señores profesores, lamentablemente no he traído, pero es muy fácil bajar de la web el proyecto TUNIS. Tiene más que es un documento muy pesado, por esa razón no lo he traído, pero si lo bajan por la red, el informe TUNIS para América Latina, sería un buen insumo para que ustedes puedan leer y puedan ver cómo va estandarizar, o cómo se está tratando de estandarizar la formación profesional en América Latina concretamente. Porque en el mundo, a propósito de la reunión de Bolonia, los rectores recomendaron que la formación profesional universitaria en Europa, en el espacio educativo europeo, no debe ser solamente una formación tecnocrática como lo pretendía ser, ¿no es cierto?, sino que debe ser una formación integral, completa. Entonces, ayer cuando hablamos del concepto de educación, por el formación integral, yo entiendo que debemos formar el continente y el contenido. Es decir, no está mal transmitir contenidos a los alumnos, nuestras ciencias, pero es necesario educar el pensamiento, educar el lenguaje, educar sus habilidades mecánicas, que sería la práctica profesional, pues, y educar sus habilidades sociales, que sería el arte de convivir. Entonces, si nosotros diseñamos un modelo educativo con esa concepción de un hombre integral, que es además de una persona que conoce la profesión, pero además es un ser humano desarrollado a cabalidad, estaríamos formando verdaderamente a un hombre, a un profesional integral, un profesional plenamente desarrollado, un ser humano plenamente desarrollado con formación profesional. A eso me refiero. Bueno, el asunto es que, ¿cómo es que se va a hacer esto? Entonces yo me voy a permitir presentarles algunas recomendaciones, algunos elementos de juicio, según los cuales ustedes podrían partir para, digamos, desarrollar la política curricular de la universidad. Esta primera diapositiva que ustedes están viendo
señala tres grandes áreas, ¿no es cierto? El área que está mirando ustedes, claro, no, a ver, discúlpenme, señores, claro, para la facilidad de la exposición solamente, por favor, ¿no? En este nivel que yo llamo el nivel teleológico, estaría lo que nosotros comprendemos por los objetivos, ¿cierto? Por las intenciones, por los deseos, ¿no es cierto? Entonces, habría un primer nivel en toda acción humana y en la acción educativa en particular, en que previamente vamos a trabajar a nivel, muchas gracias, vamos a trabajar a nivel teleológico, ¿cierto? Pero no podemos de ninguna manera plantearnos propuestas teleológicas si es que primeramente no partimos de un conocimiento de la realidad. Es decir, el conocimiento de la realidad nos permite decir algo acerca de la realidad, y decir algo acerca de la realidad es pues afirmar o negar algo acerca de la realidad. El asunto es que las afirmaciones que nosotros hacemos acerca de la realidad pueden ser verdaderas o falsas, ¿no es cierto? O tengan pretensión de verdad, si que se quiere. Entonces, ustedes han hecho algún diagnóstico, profesor, diagnóstico de la realidad. Entonces, al hacer el diagnóstico, nosotros podemos decir, las cosas son así. Queremos hacer el diagnóstico, por ejemplo, de la calidad de la formación profesional que se brinda en la UNCH, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un diagnóstico a la ligera, podríamos decir que estamos pésimos, estamos muy mal, muy subjetivamente. O podríamos decir que estamos excelentes, que estamos en un nivel de excelencia. Pero eso sería una afirmación a la ligera. Para hacer un diagnóstico más, digamos, más coherente, más profundo, lo que tenemos que hacer es procurar que nuestras afirmaciones acerca de la realidad que estamos tratando de diagnosticar sean verdaderas. Pero eso va a depender mucho del método que nosotros empleemos para el conocimiento de la realidad. Y es obvio, si aplicamos el método científico, va a ser muy posible que el conocimiento de la realidad nos aproxime a la verdad. Es, en otras palabras, si nosotros queremos partir para hacer cualquier acción educativa, por ejemplo, para diseñar la política curricular de la universidad, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de cómo está la política curricular en la Universidad de San Cristóbal de Botana. Entonces, debemos emplear el método científico para procurar que nuestras conclusiones acerca de en qué condiciones está la política curricular en la UNCH sean verdaderas, ¿no es cierto? Eso es lo primero que debemos hacer. Inmediatamente después de que nosotros elaboremos el diagnóstico con una cierta pretensión de verdad, ¿no es cierto?, nosotros inmediatamente del plano fáctico, que es el plano fáctico, el plano de los hechos, que es lo que hemos trabajado, nos trasladamos inmediatamente al plano teleológico. Y el plano teleológico ya no es el plano de los hechos, sino de los deseos, de los sueños, de las aspiraciones, de los fines, de los propósitos, de las metas. Miren ustedes, todas estas palabras las considero sinónimas, porque son propuestas valorativas que yo planteo en términos de modificar la realidad que acabo de diagnosticar. Claro, queremos mejorar la calidad del servicio educativo, del servicio de la formación profesional que brinda la UNCH. Entonces, el diagnóstico nos ha dicho que estamos en un nivel intermedio, estamos regular, pero queremos mejorar esto, queremos elevar. Entonces, tenemos que tener propuestas teleológicas para plantear los objetivos educativos. Y los objetivos educativos, o los objetivos curriculares en este caso, ya no van a ser ni verdaderos ni falsos, porque ya no vamos a decir, no vamos a hablar del ser, sino vamos a hablar del deber ser. O sea, ya no estamos hablando de lo práctico, sino de lo ideal, de lo soñado, de lo deseado. Y lo soñado, lo deseado,
ya no puede ser ni verdadero ni falso, sino bueno o malo. El asunto está en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. La relatividad de valor es un problema que lo trata de resolver la axiología. Entonces, con la ayuda de esa disciplina filosófica, nosotros podríamos decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que yo podría decirles solamente es que si es que nosotros estamos haciendo formación profesional y trabajamos con seres humanos, lo bueno o los objetivos buenos serían aquellos objetivos que yo me propongo y que van a orientarse al pleno e integral desarrollo del ser humano. En otras palabras, si yo en esa facultad de arquitectura que le estaba diciendo, se pretende que solamente debe formarse el arquitecto, ¿no? Y nada más que con temas de arquitectura y sin una afirmación, una visión integral del mundo, eso sería malo, porque ahí estaría cercenando la capacidad del ser humano de desarrollarse, porque yo le estaría formando solamente encasillado para que sea solamente diseñador de edificios o conservador de monumentos históricos y no tenga ninguna visión humanística, que es el sello característico que debe dar la universidad al ser humano. Algunos amigos me dicen que el fin primordial de la universidad, y no me han dicho peruanos, me han dicho extranjeros, es hominizar a los seres humanos. Esto ya lo decía el maestro Walter Peñalosa, en el sentido de que la hominización vendría a ser la educación del hombre, el desarrollo del hombre. Y el hombre se hominiza cuando se le educa su lenguaje, su pensamiento, su habilidad mecánica y su habilidad política. Ese es el proceso de hominización. Si nosotros encontramos un modelo pedagógico o diseñamos una política curricular que contemple el pleno e integral desarrollo del ser humano, estaríamos proponiendo objetivos buenos. Bueno, eso sería lo bueno. Formar tecnócratas mediocres, formar especialistas a ultranza, sería lo malo. Como también malo sería formar académicos eruditos sin capacidades profesionales. Entonces eso sería lo malo. Muy bien, el problema es que trabajando en el nivel teleológico, en el nivel de las propuestas, estamos pues en las nubes, estamos en las alturas. Entonces estas alturas las queremos concretar en realidades. Entonces nuestras propuestas valorativas queremos hacer las realidades, o sea, queremos concretar en los hechos, en lo práctico. Entonces para esa razón buscamos medios, puentes. Ahí están las prácticas, el cómo, las técnicas, las tecnologías educativas. La manera como yo voy a intentar concretar mis propuestas en los hechos. Ese es un gran problema. Entonces, para esa razón, para lograr eso, debo elegir ciertos medios educativos que ya no van a ser ni verdaderos ni falsos, ni tampoco buenos o malos, simplemente eficaces o ineficaces. Es decir, ¿me van a servir o no? Es decir, si yo quiero diseñar una política curricular conveniente para la UNCH y yo diseño la política curricular a puerta cerrada, autoritariamente, sin consultar a los demás profesores, obviamente esa política curricular no va a ser eficaz, porque va a ser una visión unilateral de alguna autoridad. En cambio, si trabajamos en equipo, si es que, como en este caso, contemplamos alternativas, debatimos las ideas y llegamos a ciertos consensos, es posible que la política curricular que vamos a definir sea eficaz. En todo caso, esa política sea aplicable a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, quisiera unas cuantas diapositivas más. Pase, por favor. No la siga. Siga. Una más, siga más. Es ahí. Entonces, esta diapositiva reproduce lo que hemos dicho en la primera diapositiva, el plano teleológico, ¿no? Claro, ya no he puesto ya el plano fáctico, que es la realidad donde salió el diagnóstico, sino que el plano teleológico lo estoy dividiendo en dos niveles, subniveles, el nivel A y el nivel B, para decir que efectivamente, si yo quisiera diseñar
una política curricular para la UNCH en concreto, y es digamos, el asunto que nos convoca, ¿no es cierto? Tenemos que tener muy claro esta concepción y fines de la educación que queremos implementar en la UNCH. Naturalmente, esta concepción y fines debe estar, digamos, apuntalada por cierta normatividad legal, la ley universitaria en este caso, el estatuto de la universidad que ustedes han aprobado. Entonces, esos insumos vendrían a constituir el plano teleológico. Entonces ya hay una ley universitaria, hay un estatuto, está ahí el modelo educativo de la UNCH. Entonces ustedes quieren diseñar la política curricular para la UNCH. Entonces, ustedes deben pensar en la concepción de educación que tendrían ustedes. Van a concebir que el ser humano que sale, el profesional que sale de la UNCH, va a ser un tecnócrata a ultranza, va a ser un erudito sin formación profesional, sin competencias, va a ser un profesional teórico, o va a servirse de la experiencia, que es la madre del conocimiento, como ustedes están diciendo en el lema de la UNCH. Bueno, todo eso lo tienen que definir acá. Entonces, una reflexión muy aguda acerca de esos problemas tendrían ustedes que proceder a realizar para que esa concepción, esa idea que tienen, o esos deseos que tienen ustedes de hacer las cosas bien y sacar a la universidad de su letargo y del atraso y de la, en fin, de una serie de circunstancias en las que estaría inmersa, ¿no? Tendría que dar ciertos resultados, porque no todo es especulación. Dejamos en un momento ya la especulación y nos llevamos al plano de las realizaciones. Entonces, en el plano de las realizaciones encontramos que habría, en el plano tecnológico, un primer nivel de concreción, que es el plano curricular. Entonces, bueno, diseñemos una política curricular, ¿no es cierto? Muchas gracias. Pero acá viene otro asunto. Y los docentes, la política de capacitación docente, los profesores nombrados, contratados, promoción, ¿cómo va a ser esa situación, no es cierto? El sistema de remuneraciones y toda esa cosa. Bueno, ese es un asunto que corresponde, muchas gracias. Ese es un asunto que corresponde al plano docente. El asunto está en que muchos especialistas en currículo consideran que si esta es la idea, o sea, son los deseos que tienen las autoridades universitarias, con el currículo lo resuelven todo. Entonces, yo estoy diciendo que no, el currículo constituye un primer nivel de concreción de la concepción de la educación propuesta. Es una especie de sándwich. Claro, es un sándwich, pues, ¿no? Que está, por un lado, encerrado en la concepción de la educación y por otro lado, en el trabajo docente. Algunos especialistas dicen, no, el trabajo docente también es parte del currículo. Entonces, el maestro Peñalosa, que es, seguramente muchos lo conocen o lo han conocido, hablaba en un librito que tuve la ocasión de publicarlo en el Perú, de una concepción vorticilar. Él decía, estas son concepciones vorticulares, para referirse al vórtice que generan los huracanes o los tornados. Cuando hay un viento fuerte, viene un viento en círculo y todos los papeles, todo el polvo gira alrededor del centro, ¿no es cierto? Entonces decían, esos especialistas creen que el currículum es una especie de tornado que crea un vórtice y alrededor del currículum debe girar todo el proceso educativo. Algunos llegan a decir, por ejemplo, y claro, con el mayor respeto, mi observación, dicen que si hay que hacer la reforma curricular en una universidad, y si la reforma curricular y si el currículo está constituido por los docentes,
Se supone pues que si yo hago una reforma curricular, tengo que jubilar a los docentes, cambiar de docentes. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es inconcebible. Yo tengo que hacer una reforma curricular, pero nosotros los docentes no somos el currículo, somos profesionales. Pero cuando nos dicen, no, los profesores también son parte del currículo, entonces la reforma curricular implicaría la jubilación de todos los profesores. Traemos nuevos profesores. Entonces viene la falacia del argumento. Después también dice, el currículo tiene que ver también con la infraestructura y el equipamiento, los edificios, las aulas. Entonces, ese currículo no está bien, hay que reformarlo. Reformar el currículo significaría derruir los edificios. No, pues no podemos derruir los edificios. Los edificios también son algo ajeno al currículo. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente: el currículo es un sándwich que está entre la concepción de la educación, ¿cierto? Comienza acá, pero termina en el trabajo docente. Es decir, un profesor universitario que hace su clase en el aula, está sí poniendo en práctica el currículo, pero esa clase no es el currículo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy delimitando el espacio de lo curricular, ¿no es cierto?, como un espacio comprendido en la concepción y fin de la educación, que sería esta, ¿no es cierto?, y lo que dice Peñalosa, una primera instancia, o sea, inmediatamente después de lo tecnológico, la primera instancia es lo curricular, ¿cierto? Una primera instancia en que yo pretendo plasmar mis ideas, mis propuestas valorativas en hechos concretos, en lo curricular. Pero el trabajo curricular termina cuando comienza ya el trabajo del docente. ¿No es cierto? Ayer con Juan estábamos hablando, ¿no es cierto?, en el almuerzo, ¿no? Claro. ¿Cómo es que yo he venido acá? Gracias a que me visitó Gualberto en Lima, en la universidad. Entonces, ahí hablamos del programa de ahora, pues, van a hacer dos conferencias. La primera fue sobre modelos pedagógicos y la segunda fue sobre política curricular. En esa reunión habríamos hecho el currículo de ese ciclo de conferencias. Ese es el currículo. Nos pusimos de acuerdo en eso. En otras palabras, el currículo viene a ser una especie de libreto según el cual actúa el profesor. Entonces, es un libreto. Yo, por ejemplo, no podría haber hecho ninguna de estas conferencias si que antes no me hubiera puesto de acuerdo con el señor vicerrector en el libreto. ¿En qué cosa voy a decir? Claro, entonces, el libreto estaba bien hecho, pues, ¿cierto? Ayer hablas de modelos pedagógicos y ahora hablas de política curricular. Entonces está bien previsto. Entonces hemos hecho el currículo de este ciclo de conferencias. Claro, muy intuitivamente, muy rápidamente, porque son 2 días, entonces no hemos tenido que hacer todo un documento, pero por lo menos ya salió un programa, una resolución posiblemente, una serie de documentos y la certificación que ustedes van a recibir como consecuencia de esta concepción curricular. ¿Cierto? Pero la conferencia que yo estoy sustentando no es lo curricular, sino es consecuencia de lo curricular. En ese sentido, el currículo es una especie de acción previsional. Bueno, así debemos decir. Bien. Yo creo que esta verbalización de lo que queremos decir podría ayudar mucho. Porque muchos colegas hablan del currículo vorticinalmente. Entonces dicen, bueno, el currículo es pues la panacea que va a resolver todos los problemas de la educación. Entonces estamos diciendo que no. Va a resolver muchos problemas, sí, pero no todos. No es la panacea. ¿Por qué? Tiene su principio y tiene su final. Lo curricular no son las aulas, lo curricular no constituyen los equipos, lo curricular no son los profesores. Lo curricular es otra cosa. ¿Qué cosa es? ¿Cierto? Entonces, acá más o menos las características que estaría dando. ¿Qué es el currículo? Un documento.
Claro, es un documento, un libro, un anillado, un envasado, si quieren. Eso es el currículo. Ahora, muchos dicen, el currículo oculto, el currículo implícito, pues es otra cosa ya. Pero estamos hablando del currículo de la formación profesional. Miren usted, acabo de pasar por un proceso de admisión a la unidad de posgrado de educación. Entonces, poco a poco han estado viniendo los candidatos a los estudios de doctorado, de maestría. Y lo primero que preguntaban era, ¿qué cosas nos van a enseñar? Entonces, naturalmente, en la publicidad, que es un díptico, no hemos publicado todo el currículo, sino solamente una parte del currículo, que es el plan de estudios. Entonces, bueno, en el primer semestre, este curso, perfecto, nos inscribimos acá. ¿Cierto? Porque él hizo un documento. Ese documento no es, como muchos dicen, currículo vitae, porque muchos confunden. ¿Por qué el currículo vitae? ¿Y qué cosa es el currículo vitae? La hoja de vida, pues. O sea, lo que ya he recorrido. ¿Cierto? Claro, a propósito, ¿cuál es el origen etimológico de currículo? Viene de la huella que dejaban en la arena los carros de combate de los romanos. Pero los romanos tenían mucha predilección de combatir en carros, en cuadrigas, ¿no es cierto? Entonces, y esos carros no corrían pues en una pista asfaltada, ni tenían llantas tampoco, simplemente eran de madera o de cubiertos de fierro. Entonces, cuando iban por el camino, por la tierra en este caso, dejaban una huella, una troza, como llamamos ahora camino carrozable, ¿no es cierto? Entonces ahí el camión que pasa deja su huella. Esa huella, según los romanos, era lo que había recorrido la carroza, y de ahí viene el concepto de currículum. Entonces, por eso decimos nosotros, currículum vitae es nuestro recorrido de vida. ¿Cierto? Entonces, presenta tu CV, tu currículum vitae. Entonces, yo presento todo lo que he hecho del presente para el pasado. Pero miren ustedes, muchos se confunden ahí. Dicen, no, el currículo debe ser así, del presente para el pasado. No, estamos hablando del currículo de la formación profesional. Entonces ya no estoy hablando del currículo así, sino el currículo de la formación profesional. Ya no del currículo vitae, ¿cierto? Sino del currículo de la formación profesional. Entonces yo, como autoridad universitaria, tengo que dirigir la formación profesional en mi facultad. ¿Qué cosa es lo que hago? Diseño un currículo. Este currículo, ¿cómo se materializa? En un documento, es un conjunto de hojas, arellados, enlazados, engrampados, como quieran, pero es un documento, ¿cierto? Es un documento. Pero es un documento de tipo previsional. O sea, en ese documento me estoy anticipando a lo que se va a ocurrir, no a lo que ya ocurrió. ¿Se acuerdan? Entonces lo que va a ocurrir es pues que a partir de ahora el estudiante ingresa a una facultad, a alguna carrera, y en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, va a estudiar tales y tales cursos, o va a desempeñar tales o tales experiencias. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que decimos. Es un documento previsional, ¿cierto? ¿Qué contiene? Contiene el conjunto de decisiones. Miren ustedes, eso es lo más sencillo. El currículo no es otra cosa que un documento que contiene un conjunto de decisiones. Todas son decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Adoptadas institucionalmente, obviamente. Claro. Si estoy hablando corporativamente de una universidad, yo no voy a decidir por mi propia cuenta de cómo debe ser el currículo de mi facultad, sino que institucionalmente institucionalmente o corporativamente se adoptan estas decisiones. Entonces, las autoridades, los profesores, los estudiantes, bueno, los graduados, los colegios profesionales tienen mucho que decir
con respecto a esas decisiones que se adoptan a nivel de una facultad o de una carrera profesional. Entonces, ese conjunto de decisiones adoptadas institucionalmente, ¿con qué finalidad? Nosotros adoptamos esas decisiones para empeorar las cosas o para mejorar las cosas. Obviamente lo hacemos con la mejor intención. Una reforma curricular es resultado de una evaluación curricular. Hemos hecho la evaluación curricular, este currículo que se aplica en la facultad de farmacia y bioquímica, por ejemplo, no da más, es muy anticuado, pero anquilosado, adolece muchos defectos, entonces cambiémoslo por otro. Pero al cambiar por otro, tenemos que tomar decisiones. Entonces, estas decisiones las tomamos con el mejor propósito. Las tomamos con el propósito de realizar del modo más eficiente posible el proceso de formación profesional. O sea, no tomamos las decisiones para empeorar las cosas, tomamos decisiones para mejorar las cosas. Eso es lo que habría que tener en cuenta. Entonces, en síntesis, aunque algunos amigos me dicen que con esta concepción curricular estaríamos un poco simplificando. Bueno, el problema curricular es mucho más grande, me dicen. Eres muy reduccionista, me dicen. A veces está muy claro, es muy simple, me dicen. Muy simplista. Pero me parece que esa es la idea central. Bueno, a partir de eso se puede complicar las cosas, bueno, si lo quieren complicar, pero yo no necesito complicar más las cosas. Para mí el currículo es un documento. Un documento que contiene un conjunto de decisiones de tipo previsional. Y estas decisiones las ha adoptado un equipo multidisciplinario de profesionales con la mejor intención de mejorar la formación profesional en esa carrera curricular. Eso es todo. Si lo logran hacer, en buena hora. Claro, esta idea es bien difícil de realizar, porque ponerse de acuerdo en esas decisiones es lo más complicado. Ahora decimos, claro, lo que hemos dicho anteriormente, intenta plasmar en una primera instancia la concepción de educación asumida. Sí. ¿Y esas decisiones no tienen relación con la política curricular? Claro, o sea, ya nosotros, las mismas decisiones constituyen la política curricular. Por ejemplo, podemos decidir crear una nueva carrera, y es una decisión. Y esto es política curricular de la universidad. Entonces, claro, las decisiones, yo diría, son de mayor jerarquía, de menor jerarquía, más trascendentales y menos trascendentales. Las decisiones más trascendentales constituirían la política curricular. Sí, yo creo que eso sería. ¿No? Pero decimos que el currículo intenta plasmar en una primera instancia la concepción de la educación, pero no se va indefinidamente. Termina cuando el profesor desarrolla su trabajo docente. El trabajo del docente ya no es lo curricular, aunque sí debemos decir que el docente está actuando en función del currículo y de la política curricular. ¿Se acuerdan? El docente no actúa intuitivamente, él actúa en función de un currículo, pero su actuación no es lo curricular. Eso es lo que quisiéramos destacar. Abarca el espacio comprendido entre los fines de educación y el trabajo docente, pues es lo que hemos dicho en la diapositiva anterior, ¿cierto? La siguiente. No, esto fue el que hemos dicho ayer. La siguiente, sí. Hay unas situaciones conceptuales que hay que precisar. Por ejemplo, cuando se habla del plural del currículo, se dice currícula. Entonces, aquí hay una decisión que tengo que adoptar. Y los profesores de la Facultad de Educación del Primer Lenguaje, creo que me van a ayudar si están presentes aquí para ver ese asunto.
El asunto es que el castellano es una lengua que se origina del latín, ¿cierto? Es una lengua romance. Entonces, muchas voces latinas han sido castellanizadas. El caso del currículo es que ha tenido una castellanización tardía. Y en el latín hay un asunto singular. No existen los artículos, sino la variación de género y número, y caso y muchas veces se da en base a la declinación. Entonces, los sustantivos latinos se declinan. Entonces, cuando digo templo, templum, perdón, el singular masculino de latín es templum, ¿cierto? Pero cuando lo castellanizo es templo, de iglesia, templo, ¿cierto? Y cuando hablo de varios templos, digo templos, no digo templa. Claro, en el latín la pluralización era con A. Entonces, templum en singular y templa en plural, porque ellos no tenían los ni el, sino la terminación o a hacia el femenino y el plural. Entonces, cuando nosotros decimos currículum, estamos utilizando el sustantivo, auténtico sustantivo latino, currículum. Entonces, aquí viene una consulta que hice al maestro Peñalosa. Cuando editamos el libro, él me puso currículum integral. Entonces le dije, maestro, le ponemos tilde porque la palabra currículum es esdrújula. Sí, pero en el latín las esdrújulas no se ponen acento, me dijo. Entonces, ¿qué tal si lo castellanizamos? Entonces salió publicado currículo. Entonces ahí sí pone el acento, pues no. Esa palabra esdrújula, currículo. Entonces, una castellanización. ¿Y cómo se castellaniza o cómo se pluraliza un sustantivo castellano? Con S, pues. Currículo, currículos. Entonces, por ultracorrección, algunos expertos creen que cuando se dice currículo es singular y currícula es plural. Y peor todavía meten la pata cuando dice la currícula, porque la es singular y currícula es plural. Entonces están cometiendo doble barbarismo. Entonces, para resolver este tema, mejor por lo sano. Currículo en singular y currículos en plural. Y hablemos el currículo y los currículos, nada más. No habría la currícula. La currícula es un barbarismo. ¿Y los currículos? Peor todavía. Sin embargo, en la mayoría de los documentos universitarios aparece esta lamentable confusión, comenzando por el Estatuto de San Marcos, que ya lo van a elevar felizmente, y ojalá los nuevos miembros de la Asamblea Saludarial corrijan este error lingüístico. Bueno, entonces, eso es en cuanto a currículum. No nos olvidamos de la currícula. El perfil profesional es otro concepto. Ahí hay un asunto interesante. Muchos dicen, y creo que los sistemas de acreditación exigen que se elabore el perfil del ingresante, ¿cierto? Pero en realidad, cuando estamos hablando de la formación profesional, nosotros hacemos previsión de lo que va a suceder. O sea, estamos viendo cómo va a salir. Entonces, el perfil es perfil del egresado, es perfil profesional. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, si nos piden ya perfil del ingresante, hagamos el perfil del ingresante, pero tenemos que saber que eso es una tontería. Yo esto hice, por ejemplo, en la escuela de policía. Los policías, como son muy interesados, decían, no, señora, acá la orden del general es que tiene el perfil del ingresante y perfil del egresado. Así que me contactaron de consultor ahí, entonces yo tuve que decir, bueno, pues haga el perfil del ingresante. ¿Y qué cosa es el perfil del ingresante? La condición previa, pues, ¿no es cierto? Ellos decían,
¿Cuál es la condición previa para ingresar a la Escuela Superior de Policía? O sea, ¿no? Tener título profesional, porque la Escuela Superior era posgrado. Igual, ¿cuál es el requisito para ingresar al posgrado de la UNCH? El poseer el grado de bachiller. Entonces simplemente poseer el grado de bachiller, ese sería el perfil del ingresante. ¿Se dan cuenta? Ese es el perfil del ingresante. Entonces, ahora, si quiero desagregar los rasgos de ese perfil de ingresante, bueno, pero yo lo considero inútil, porque a mí me interesa el perfil de salida, de cómo va a salir, no me interesa cómo va a entrar. Por eso un amigo me decía, si es que nosotros, claro, si somos profesores, debemos admitir a quienes no saben para enseñarles. ¿Para qué vamos a admitir a los que saben? A los que saben ya no tenemos nada que enseñarles. Entonces a la universidad deben ingresar los que no saben. ¿De acuerdo? Entonces nuestro esfuerzo es formarlos, cambiarlos, convertirlos en profesionales que saben. Esa es la tarea pedagógica. Porque qué bonito que entren los que saben, pero ya no tengo nada que ingresar, enseñar. Entonces sería un sinsentido, ya no tenía sentido mi práctica pedagógica en la universidad. Entonces, el otro asunto, seguramente ustedes también han oído hablar, hablando de prerequisitos. Entonces, hablemos de requisitos solamente. Porque prerequisito sería el requisito del requisito. Pero nada de que el prerequisito. Entonces, creo que hay que simplificar los requisitos. ¿Cuál es el requisito para entrar a la maestría? El requisito es el bachillerato. Ese no es un prerequisito. Pero en el plan de estudios ponemos prerequisitos. Entonces estamos haciendo un doble requerimiento, ¿cierto? Requisito de requisito. Entonces eliminemos la palabra pre, la partícula pre, y hablemos de requisitos. Ahora, ¿qué son los requisitos? Y esto ya es política curricular, ¿no? Peñalosa al respecto dice que requisito, al hablar del requisito, es hacer una suerte de adivinación. Porque todos decimos, el que desaprobó matemática 1 va a desaprobar necesariamente matemática 2. Así que ya que ni piense en matricularse en matemática 2. Porque para llevar matemática 2 hay que aprobar matemática 1. ¿Cierto? Entonces, pero ¿quién ha hecho el experimento de que el estudiante que desaprobó matemática 1 va a desaprobar necesariamente matemática 2? Esa es cuestión de grupos y de divinos. Entonces, ¿para qué ponemos prerequisito, ¿no? Para hacer matemática 2, haber aprobado matemática 1? Nadie lo sabe. ¿Y si dan una prueba? Entonces hay que tener mucho cuidado con los requisitos. Porque poner requisitos por ponerlos también un poco afecta la política curricular. Porque si el sistema es semestral, por ejemplo, ¿llevan sistema semestral ustedes? Claro. Si desaprueban un curso de semestre impar, tienen que esperar todavía el otro mes, porque en el par ya no pueden hacer, porque en el par no existe. Y todo eso es un patrimonio. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el requisito de qué? Yo esto preguntaría a los que son químicos. Los estudiantes van a hacer química orgánica y química inorgánica. ¿Qué va primero? ¿Lo orgánica o lo inorgánico? No de acuerdo. Uno dice que lo orgánico, otro que lo orgánico. Entonces, si hay duda, ninguna es requisito de la otra. Así que pueden ir juntos, o puede ser uno después del otro, o puede ser primero orgánica y después orgánica. Entonces, la cosa no está clara. Pero muchas veces de frente decimos, no, orgánica primero e inorgánica después. Claro, en física sí habría la siguiente situación. Le voy a contar también otro detalle. En la escuela de educación estaban haciendo la formación de profesores de física, pues.
¿no? Entonces tienen física 1, física 2, física 3. ¿Ya? Y esto también es política curricular. Entonces les pregunté a los profesores, ¿qué cosa es física 1? ¿Qué cosa es física 2? ¿Y qué cosa es física 3? Entonces me dijeron, ¿cómo no sabes? Física 1 es física 1. Física 2 es física 2, como está clarísimo. Física 3, física 3. Ah, disculpe mi ignorancia. Sigo sin entender qué será eso. ¿Por qué ustedes no hacen la sumilla? Y se fue. Y después de una semana volvieron con un tremendo argumento de 3 páginas, que era la sumilla de cada asignatura. Y ahí surgió la situación. Me dijeron, profesor, el profesor de física 1 está haciendo lo que yo hago en física 2, así que está copiando mi curso. Entonces no está tan claro, pues si ustedes mismos no se ponen de acuerdo, menos voy a entender yo lo que es ustedes. Entonces le dije, bueno, pónganse de acuerdo. Pero no hagan pues una sumilla de 5 páginas, hagan una sumilla solamente de 5 renglones, una cosa muy escueta, pónganlo esencial. Entonces volvieron esa vez sí contentos, porque se habían dado cuenta de lo siguiente: miren, sí, profesor, el profesor hace magnetismo en física 1 y yo también hago magnetismo en física 2. Pero sabe, nosotros nos habíamos dado cuenta, pues, lo que hace en física 1 es magnetismo a nivel macrocósmico y yo hago magnetismo a nivel microcósmico. Entonces no pongan pues física 1, pongan física del macrocosmos. No pongan física 2, pongan física del microcosmos. Ese es el verdadero nombre del curso. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va primero? ¿Lo macrocósmico o lo microcósmico? Entonces, ahí sí hay una auténtica prelación. Tal vez, por un orden lógico, hay que dar primero física del macrocosmos y luego física del macrocosmos. En todo caso, requisito para hacer física del microcosmos sea física del macrocosmos. ¿Se encuentra? Entonces ahí sí la cosa se ordena un poco. Entonces les pregunté, ¿y física 3? Ah, doctor, física 3 había sido teoría de la relatividad. No es que Einstein relativizó todo lo de la física previa. Entonces, y para entender la teoría de la relatividad, tienen que tener pues física 1, física 2, física 3. Entonces, de ese modo, los mismos profesores se dieron cuenta de que estaban trabajando. No estaban trabajando bien. Entonces, decíamos, el profesor de física 1 quería laboratorio. Entonces, el profesor de física 1, ¿para qué vas a hacer el laboratorio? Si es el macrocosmos. No necesita laboratorio. En cambio, para física 2, sí necesita el laboratorio, porque es microcosmos. ¿Se acuerdan? Entonces, un poco, lo importante de esto es, cuando diseñamos las unidades curriculares o hacemos decisiones, estas son decisiones que estamos tomando, lo están tomando los especialistas, ¿no? Y estamos hablando de los requisitos, de la prelación, digamos de la prelación, simplemente. Entonces, es muy conveniente que vuelvan a pensar ustedes bien en la prelación, porque tal vez no sea necesario poner requisitos para matemática 2 haber aprobado matemática 1, porque este es un asunto de eliminación. Últimamente estoy escuchando, y ya en mi facultad también, a todas las partes, ya después, en toda la oficina de práctica preprofesional. Yo no sé tampoco de dónde ha salido eso, porque los estudiantes cuando practican, no practican la preprofesión, sino practican la profesión. Claro, un estudiante de medicina se va al hospital, ¿y qué cosas hace? Toma signos vitales al enfermo. No le toman los signos previtales. ¿Qué no existe? Entonces, de frente lo manda pues al muchacho, ¿no? Entonces, los estudiantes de medicina por eso se quejan. Y eso tengo la experiencia de mi hijo. Bueno, una noche me mandaron y estaba solo en un hospital de 50 enfermos, yo no sabía qué hacer, tuve que llamar al médico, porque uno se estaba muriendo. Claro, yo no sabía hacer solamente la temperatura, la presión, hasta ahí sabía, pero
de los tratamientos farmacológicos no podían. Entonces, de frente ya lo mandan pues al muchacho al hospital, no lo mandan al prehospital, porque no hay prehospital. A la enfermedad no lo mandan a la preenfermedad. Claro, dice preprofesional para referirse a la condición del estudiante. El estudiante está practicando no en la condición profesional, sino como preprofesional. Pero aquí no interesa la condición del alumno, sino en la actividad que realiza. ¿Qué realiza? Practica la profesión. Entonces no debemos pues un poco hablar más claro, ¿no es cierto? Hablemos de la práctica profesional, y así es así. Ahora, la otra situación, también está muy de moda hablar de la malla curricular. La malla curricular. Y cuando veo una malla curricular, en realidad veo una telaraña, porque eso dice todo y no dice nada. Hace unas rayas, unos círculos, unas conexiones, que si eso no lo entiendo yo, menos lo va a entender el estudiante. Y yo no sé con esa complicación, ese enmarañado tan complejo, si se va a realizar efectivamente la formación profesional. Lo que sí debe hacerse es diseñar una estructura. Entonces, yo estoy oponiendo la palabra estructura curricular al concepto de malla. Claro, si la estructura la grafico en cuadritos, en rectángulos, en poliedros, no sé cuántas cosas, y le pongo flechitas interconectoras, me sale la famosa malla. Pero la famosa malla es el resultado de la estructura que yo tengo. Yo he diseñado una estructura. Entonces es mejor diseñar primero la estructura, y bueno, pues si nos piden la malla, hay que hacer la malla, pero yo preferiría no hacerla. Ahora, ¿cómo se llamará malla, red curricular? No sé, telaraña curricular, no sé qué, porque es más, muy enmarañada. Entonces, esos algunos conceptos previos. Ahora bien, cuando diseño un currículum, sí, En la diapositiva anterior, ¿podría aproximar el concepto de estudios generales? Porque de acuerdo a la definición que usted ha dado de que a qué corresponde el estudio general, ¿no? Pero en la ley universitaria dicen estudios generales no más de 35 créditos, ¿no? Pero si lo sumamos los cursos de estudios generales vamos a sobrepasar los 35 créditos. Entonces quisiera un concepto de su parte, ¿qué es estudios generales? me parece que la formación profesional, no, la formación básica, o sea, la formación cultural. O sea, cuando un estudiante ingresa en la universidad, le damos ciertos cursos generales, genéricos. Los estudios generales, en otros casos, o la cultura general. A eso me refiero. Perfecto, entonces le pongo el ejemplo. Un curso de administración hospitalaria para una enfermera, ¿es de formación básica o es de formación específica? No, es ya profesional eso. Ya no es. Claro, administración hospitalaria es para ya la formación profesional. No es un curso de filosofía para una estudiante de enfermería, eso es formación básica. Entonces simplifico. Otro curso, un curso de economía básica. ¿Es de estudios generales para una enfermera? ¿O es profesional? En ese caso sí, no, es cultura general. Vea usted, entonces, creo necesitamos pensar porque hay un documento de la NR que define cuáles son los cursos de estudios de formación básica. Incluye incluso metodología de la investigación como formación básica. Sí. Eso lo voy a decir más adelante. Sí, con más precisión. Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. Una inquietud. De acuerdo a la información que nos da, creo que debe realizarse un análisis más profundo referido a los requisitos de una asignatura para llevar en un determinado semestre. De acuerdo a sus concepciones últimas que nos da, hace ver que la universidad en realidad no habría hecho esta evaluación
en lo que corresponde a los requisitos y prerequisitos. Solo condicionaba decir que una asignatura puede o no tener prerequisitos, o de 1 o 2 máximo, por ejemplo. Aunque anteriormente se exigía hasta más de 2 requisitos. En esta última idea que le indico, de acuerdo aquí tenemos, por ejemplo, en la universidad tenemos que elaborar una currícula de estudios en la cual contemple estudios generales, en efecto, los estudios de profesionalización. Entonces eso hace entender que los cursos que han cursado los estudiantes de estudios generales podrían salir de requisitos para llevar una asignatura en la parte de estudio de profesionalización o no. O sea, debe tener requisitos o no. O debe establecerse requisitos o no, dado que los estudios generales tienen una concepción diferente a los estudios de profesionalización. Y otra cosa todavía, lo que importa quizás es medir las competencias que debe tener un estudiante durante su formación profesional y luego tener las últimas finales que debe ser concordante con el perfil de egresado. Gracias. Sí, me parece que en el caso preciso que usted menciona, lo que hay que tener en cuenta es que si es que nosotros concebimos la estructura del currículo por áreas y no como una malla, ahí vamos a darnos cuenta que si estamos en la parte de la formación básica y si asignamos requisitos a ciertas unidades curriculares de la formación básica, esos requisitos no deben extrapolarse a la formación profesional, que es otra área. En todo caso, las áreas son independientes. O sea, para recibir la formación profesional no necesito todavía tener la formación básica. Esa es la situación. Porque en otras universidades primero hacen la formación profesional y después hacen la formación básica. Entonces no habría requisitos. Lo que estoy hablando solamente es de la palabrita, requisito o prerequisito. Entonces recomiendo solamente usar requisito. Es ya cuestión de trabajo al interior de las comisiones de carreras, ver si efectivamente los requisitos van a ser 1, 2 o 3 para ciertas unidades curriculares. Mi recomendación es que revisen bien o piénsenlo 2 veces para poner un requisito, porque puede ser que ese requisito no sea un requisito auténtico, no sea un requisito insoslayable, podría ser un requisito soslayable. Por ejemplo, en el currículo del doctorado de educación hay tesis 1, tesis 2, tesis 3, tesis 4, en los 4 semestres. Y obvio, el que no aprueba tesis 1 no debe matricularse en tesis 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. Pero los mismos estudiantes se dan cuenta del asunto que hemos decidido. Hemos eliminado los requisitos. ¿Por qué? Porque el estudiante de doctorado o de maestría tampoco no camina pues del modo como camina la secuencia curricular. Porque ¿por qué me he puesto tesis 1? Para que haga el proyecto, tesis 2 para que haga el marco teórico, tesis 3 para que haga el trabajo de campo y tesis 4 para que haga el borrador de la tesis. Pero termina de estudiar y no hace nada. Claro, porque no quiero hablar mal, pero muchos de ustedes que los veo, los he tenido de estudiantes de posgrado aquí en Huamanga, y muchos de ustedes no se han graduado hasta ahora. Claro, a excepción de uno solo, que por ejemplo más bien ha sido más papista que el Papa. Él tenía por adelantado ya todas sus tareas académicas. O sea, antes que haga tesis 1 ya tenía el producto, antes de hacer 2 ya tenía el producto, eso me consta. Entonces es una excepción. Pero si hubieran puesto, por ejemplo, requisitos, o sea, no te matriculas en tesis 2 si es que no haces todavía tu proyecto, ¿cierto? No podríamos seguir el desarrollo de los estudios doctorales, porque nadie llegaría a segundo ciclo. ¿Y por qué no hicieron el proyecto? Por alguna razón. Entonces, en el segundo ciclo, donde van a hacer el marco teórico, ya pueden ponerse al día, pues, ¿no? Entonces, si es que se pueden poner al día, en el segundo ciclo hacen su proyecto más su marco teórico, está bien. Si se atrasan, pueden hacer tesis 3. No es que se les va a prohibir.
pero se ponen al día. Ahora, si no se ponen al día, bueno, saldrán, pero sin tesis. Entonces, esos son los estudiantes que terminan los estudios de posgrado y no se gradúan. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya el castigo lo tienen en vida, no en matrícula. Claro, porque si yo no le dejara matricularse, ni siquiera terminaría los estudios. ¿Se dan cuenta? Pero por lo menos yo termino los estudios. Por eso es que hemos eliminado en el posgrado de educación, por lo menos, todos los requisitos. No hay ninguno. Doctor, pero existe un creditaje y una nota que se le asigna como requisito para tener el acumulado de todos los créditos que está. Claro, lo que les piden son evidencias. Evidencias. Entonces, el que no ha evidenciado nada no tiene nota probatoria en tesis 1. Entonces, el que esté desaprobado en tesis 1 no le impide matricularse en tesis 2. Puede matricularse. Puede matricularse. Y se matricula. Y arregla su problema. No hizo tesis 1, entonces está cagado, pero en el próximo semestre hará, aprobará, pero ya va haciendo su proyecto. Ya se va poniendo al día. ¿Se acuerdan? Bueno, discúlpame, la respuesta me había distraído. Por favor, discúlpeme. Doctor, muy buenos días nuevamente. Hay una categoría o hay categorías en el conocimiento filosófico que dicen que hay que ir de lo simple a lo complejo. ¿Eso no sería el criterio de la relación para hacer el currículum? ¿No? ¿Podría? Sí. Sí, porque, o sea, siempre hay que ir de lo simple a lo complejo. Eso por una parte. La otra parte, que le digo, si nosotros leyéramos algo de física, diríamos que ni para arriba, ni para el macro, ni para el micro hay límites, ¿no? Entonces, siempre se va de lo simple a lo complejo. Esa es la idea general para esta operación. Pero hay algunas cosas, como usted mismo dice, que no tienen, por ejemplo, orden, no hay relación. No hay relación. Eso también es cierto, ¿no? Por ejemplo, en los números complejos no se puede decir que un número complejo es mayor o menor que el otro. Exacto. Se pueden decir que son iguales, pero no que uno es mayor o menor. Entonces, son diferentes categorías. Doctor, yo leo a Marco Aurelio de Ley o lo escucho, ¿no? Y él habla de el currículum y de la currícula, como se dice en la Biblia, que es un conjunto de libros, ¿no? Entonces creo que ahí no hay ningún problema, doctor. Bueno, pero Marco Aurelio está hablando en latín, pues, la currícula, habla en latín. Pero cuando decimos la currícula, nosotros nos referimos al currículum. Si decimos la currícula, me refiero a un montón de currículos. Pero cuando nosotros hablamos la currícula, nos referimos a uno. Entonces ahí está el barbarismo. Podemos verbalizar bien la desinencia latina, pero con esa desinencia referirnos a otro, al fenómeno que no corresponde. Ahí está el barbarismo. Claro, porque la currícula, cuando un tecnócrata nos dice, dame la currícula, me está pidiendo un documento, pero él me está pidiendo el conjunto de currículos, la currícula. Él debía decirme las currículas, eso es lo correcto, porque la currícula no es correcto. Claro, porque claro, plural femenino en el artículo y plural femenino en el sustantivo. Pero la currícula es singular en artículo y plural en sustantivo. Ahí está el barbarismo. Es imperceptible. Doctor, solo para aclarar, cuando se habla de la Biblia, no se refiere a un solo libro, se refiere a un conjunto de libros. Entonces dice la Biblia, porque no se refiere al elemento del conjunto, que sería un libro, por ejemplo, Génesis. Entonces se dice la Biblia porque se refiere al conjunto de esos libros. Entonces, la currícula y el currículum, hablado correctamente, sin duda. El problema es que la Biblia tiene origen, no es latino. No, en ese caso sí es latino.
En todo caso, las desinencias es un sustantivo de otro tipo de desinenciación. Entonces estoy hablando de cierto tipo de sustantivos latinos que me parece son de la cuarta declinación. Templum, stadium, currículum. Entonces, eso no tiene nada que ver con el sustantivo bíblico, es otra declinación. Bueno, vamos a retroceder a donde estuvimos. Retrocedemos. Sí, nos estamos adelantando. Al revés. Ya, bien, avancemos uno más. Avance, ya, avanzar. Ya, hay más ya. Entonces, la estructura del currículo, según mi punto de vista, es esta. Y yo creo que con esto podemos, hay el documento impreso, si quieren trabajar ya más, creo que mañana tienen el taller, ¿no es cierto? Entonces, con el documento que pueden imprimir ya pueden trabajar. Entonces, yo creo que los componentes de un currículo estarían dados, en primer lugar, por el diagnóstico. El diagnóstico que de la carrera, obviamente. Luego, las decisiones institucionales, porque hemos dicho, el currículo es un conjunto de decisiones, entonces hay que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? Hay un marco doctrinario que tiene mucho que ver con lo que dijimos ayer, el modelo educativo de la UNCHU. Eso sería el marco doctrinario, la impronta con la que marca al egresado la institución. Las áreas del desempeño laboral, que es muy conveniente, es decir, el egresado de una profesión, ¿en cuáles áreas de desempeño laboral se va a desempeñar? Entonces, aquí sería muy conveniente trabajar con el colegio profesional respectivo para ver cuál es el espectro laboral de ese profesional. Porque muchas veces el profesional no se da cuenta que ciertas actividades suyas le corresponden por su profesión y que no las ejerce porque no ha advertido. El perfil profesional, o sea, hablemos del perfil del egresado. Y luego de las áreas estructurales del currículo, que ellos sí, o sea, el currículo, la malla curricular tendría una cierta estructura, ¿no? En base a esta estructura diseñaríamos unidades curriculares. No llamo cursos, sino unidades curriculares para flexibilizar el concepto, porque ustedes quieren puede ser competencias, módulos, tareas, laboratorios, simuladores, bueno, todo lo que ustedes pretendan crear. Por eso amplío, flexibilizo el concepto, es decir, unidades curriculares. ¿Qué unidades curriculares vamos a incorporar en el plan de estudios? Luego, tenemos que organizar, sí, el plan de estudios en una secuencia, ¿no? Ustedes usan, creo que, serie 1, serie 100, serie 200, serie 300, ¿no? Es para referirse a los primeros, segundos años, ¿no es cierto? Bueno, ese es el plan de estudios. Luego, lo importante, las sumillas, o sea, una especie de apellido a las asignaturas. Entonces, física 1 es física macrocósmica, que comprende tales y tales cosas, pues, que ahí sale la sumilla. El gran dilema es si el sílabo es parte del currículo o ya el sílabo es la tarea, el documento de planificación que el propio docente hace de su trabajo profesional. Entonces, en algunas universidades a los docentes le entregan el sílabo y le dicen, bueno, profesor, aquí tiene el currículo, acá tiene todo, plan de estudio, la semilla, y aquí está el sílabo. Cumpla estrictamente el sílabo. En las universidades norteamericanas sucede esto, ¿verdad? Al profesor que lo contratan para desarrollar una asignatura, le dan, aquí está el sílabo y aquí está el libro. Usted no se sale ni un milímetro de los parámetros. Entonces, ¿qué resulta? Son universidades altamente estructuradas, la supervisión es muy precisa y se supone que la calidad sea mejor. Pero en otras universidades, que son un poquito más flexibles, permiten que sus profesores, en base a la sumilla, hagan el sílabo. Entonces, el sílabo, en ese sentido, ya corresponde, ya no al trabajo curricular, sino es el primer momento del trabajo del docente. Yo como profesor me asignan mi tarea académica y yo pido mi sumilla. Claro, no puedo hacer un sílabo sin sumilla. Como cierta vez un profesor me dijo, pero oye, ¿por qué no entregas tu sílabo? Te entrego mañana,
los profesores no entregamos el tiro. Mire, ¿por qué no le mira, ya tengo todo listo, lo único que me falta es asumir. No sé qué cosa habría hecho. Entonces, bueno, el sílabo ya creo que en nuestras universidades ya es parte del trabajo del docente. La siguiente. Porque eso sí, seguimos ahí. Bueno, eso lo pueden leer ustedes ya después, porque eso es un asunto ya mucho eso. La siguiente, sigue. Ahí hay un asunto. Como se dice que todos los como se dice que toda la formación profesional debe estar basada en competencias, ¿cierto? Lo que decimos es que las competencias son ciertas actividades profesionales. O sea, por ejemplo, el médico, ¿qué cosas tiene que hacer? Por ejemplo, el enfermero, ¿qué cosas tiene que saber? Tomar signos vitales, esa es su competencia, ¿cierto? El ingeniero tiene que agrimesura, mediciones, resistencia de materiales y estructuras, esas cosas, ¿cierto? Esas serían sus competencias, ¿cierto? Pero como se dice que se va a hacer todo el currículo por competencias, entonces ahí viene el problema de que dicen los expertos en que ya, incluso el saber ya es la competencia teórica. Yo la pondría entre paréntesis o entre preguntas. Yo no sé si el saber es competencia. La competencia es una actividad práctica. Entonces la competencia teórica, ya no, pero los expertos dicen, pues, como es todo por competencias, el saber es competencia. Entonces el saber hacer, esa sería la competencia. ¿Qué sería la competencia metodológica? El saber estar, competencia participativa, ya también es otra locura. Y el ser, competencia personal, ya también es otra locura. En todo caso, las competencias solamente serían el saber hacer. Claro, los otros saberes son saberes, no necesitan ser reducidos a competencias. Pero como la moda está en que todo debe ser competencia, incluso a todo lo que no es competencia, le están forzando a que se convierta en competencia. Por eso digo, al profesional se le evaluaría sus competencias profesionales, pero no es su formación, su evaluación integral, no se le competencia, no se le evalúa su personalidad, no se le evalúa sus sentimientos, no se le evalúa sus emociones, porque eso ya es cosa personal. El colegio profesional evalúa competencias profesionales, lo que constituye el saber hacer las cosas de su profesión y nada más. Sus conocimientos teóricos no pueden ser competencias teóricas, simplemente son teorías, son conocimientos que tienen. ¿Se acuerdan? Así es. Miren ustedes, el Tuning para Europa estaría aprobando una serie de competencias. Entonces a los amigos que vienen a Lima, que trabajan en Tuning, me dicen, pero ¿cuáles son las competencias de la profesión? Pues, entonces, nadie sabe, por ejemplo, el ingeniero químico, ¿cuáles serían las competencias del ingeniero químico? Alguien las enumeró ya. Van a ser 1000, 2000, 3000 o 100 o 200, no se sabe. Entonces en Europa lo que están haciendo es aprobar competencias generales, y estas serían las competencias generales de todo profesional. Y miren ustedes la forma de redacción. El Ministerio de Educación, no sé si ustedes han visto el currículo del Ministerio de Educación, que ni llaman currículo, llaman DCN, creo, o rutas de aprendizaje, ahora están llamando autopistas, pero bueno, disparate más y disparate menos, eso ya no me sorprende. Entonces, si ustedes, y a propósito, voy a hacer una diapositiva con una formulación que es en realidad una letanía de cómo formulan una competencia, porque es una frase, no sé, unos 10 renglones, tiene competencia. Pero mira, la competencia es esa, una sola palabra: analizar, sintetizar, tomar decisiones, aplicar conocimientos de la práctica. Esto tiene que ser todo profesional. Claro. Trabajar en equipo, planificar y gestionar el tiempo, adquirir conocimiento de la profesión, conocer otras lenguas, además de la materna. Esas serían las competencias generales de todo profesional en el mundo moderno. Sí, actuar interpersonalmente, interpretar, liderar,
comunicar en forma oral y escrita, establecer comunicación con no expertos. El profesional es un experto, pero el paciente es un experto. Entonces yo tengo que establecer comunicación con un experto y tengo que saber comunicarme con mi paciente. Así, apreciar la diversidad y la multiculturalidad, interactuar en equipos informáticos, con equipos informáticos. Claro, tenemos que, ayer el doctor Ango decía que somos inmigrantes tardíos, entonces ¿cómo vamos a trabajar con nativos digitales? Podemos interactuar en equipos informáticos, nosotros mandar mensajes de texto, en fin, actuar en contextos internacionales. Es otro asunto. Estamos en una situación internacional y nos exigen, pues, eficiencia, por ejemplo, en la redacción, o eficiencia en llenar ciertos protocolos, en fin, todo eso. Investigar, trabajar con autonomía, diseñar y gestionar proyectos. La siguiente. Adaptarse a nuevas situaciones, poseer iniciativa y espíritu emprendedor, generar nuevas ideas, demostrar preocupación por la calidad, resolver problemas. Poseer motivación de logro, demostrar autocontrol. Bueno, el asunto es que cada vez que vienen los amigos me traen estas competencias. Ya probamos esta más, ya probamos esta más. Entonces yo no sé hasta cuándo se irán probando. Entonces, bueno, me parece que todas esas, claro, algunas cosas las he corregido para facilitar la exposición. Entonces es interminable esta enumeración de competencias básicas de todo profesional. La siguiente. Este es otro asunto. Un profesional, mientras que estas no son las áreas del currículo, sino las áreas del desempeño profesional. Un profesional puede desempeñarse en su área técnico-profesional específica. Por ejemplo, un abogado, ¿qué cosa es un abogado? Litiga. Entonces, sería pues esa su actuación técnico-profesional. Pero un abogado, ampliando su aspecto técnico-profesional, puede ser consultor legal en una organización. Claro, es asesor legal, ¿cierto? Entonces, pero cuando hace asesoramiento legal a una organización, ¿está desempeñando las funciones de su profesión? Sí. Es parte de su técnico, de su área de centro profesional. Por eso digo, nosotros tendríamos que, como política curricular, ampliar el área técnico-profesional de todas las profesiones. ¿Por qué? Para que en el mundo laboral nuestros egresados tengan mayores posibilidades de encontrar trabajo. Pero esto hagámoslo de modo responsable, porque en San Marcos una vez hicieron lo siguiente. El profesor de matemáticas, vamos a los colegios y no encontramos trabajo con matemáticas, entonces pónganos profesor de matemática y computación. La computación estaba siendo de moda, entonces hicimos la reforma curricular de matemática y computación. Después los otros entrenadores de ese dijeron, pero para saber computación, ¿es necesario saber matemática? No. Entonces los historias también pueden ser historia y computación. Entonces, miren ustedes, tendríamos que ampliar el universo laboral del estudiante, del profesional, para que las funciones computacionales o informáticas sean comunes, pues, no solamente a lo de matemáticas, sino a todas las especialidades, ¿cierto? Luego, un profesional investiga al interior de su profesión. Luego gestiona organizaciones propias de su especialidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ingeniero de minas gestionará pues una empresa minera. Ese es un rasgo de su perfil. Y también debe ser un profesional comprometido con la sociedad, ¿no es cierto? Desempeñar cierta proyección social. Entonces, miren ustedes, eso sería. Ahora, miren ustedes, el área técnico-profesional de cualquier profesional puede ser específicas, o de docencia, o de consultoría, los asesoramientos de educación, o servicios generales. Entonces serían las áreas técnico-profesionales ampliadas. La siguiente.
En la investigación, planificación, ejecución y evaluación de investigaciones, gestión a nivel macro o micro, que implica planificación, dirección, supervisión, evaluación, etc. Y la dirección social. Así es. Ahora, las unidades curriculares a las que me refería son cursos, asignaturas, competencias, módulos, seminarios, laboratorios, talleres, prácticas, actividades, simulaciones, pasantías, en fin. Por eso le decía, usted podría generar un currículo no en base a competencias solamente, sino en base a una multiplicidad de formas de organizar las unidades curriculares. Eso también depende de la política curricular que asuma la universidad. Así es. Bueno. Estos son conceptos básicos, ¿no? Que lo estoy diciendo muy rápidamente porque hay algunos detalles que hay que decir. Retrocedemos. Esto, ¿no? Llamamos periodo lectivo evaluativo a lo que llamamos anual, semestral, quimestral, trimestral, bimestral, como quiera llamarse, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen el currículo semestral o anual? Semestral. Esa es una decisión. Entonces ya ustedes podrían, ¿cuál es el periodo lectivo evaluativo según el cual se va a desarrollar la formación profesional en la UNCHO semestralmente? En algún momento tuvieron un currículo anual. Claro, en el pasado parece que ha sido así. Ahora la tendencia es hacer currículo semestral. Bueno, está bien. La estructura curricular, para oponer al concepto malla curricular. El crédito académico, que también sigue siendo definido magistrocéntricamente. ¿Por qué? Porque en la ley nueva también sigue el error. Dice, un crédito académico es una hora de clases teóricas y medio crédito es una hora de clases prácticas, ¿no es cierto? En la hora de clase teórica, el profesor es el que desarrolla el esfuerzo. Y en la hora de clase práctica, el alumno desarrolla el esfuerzo. Y sin embargo, le reconoce medio crédito nada más. Entonces, en estricto sentido, el crédito debe definirse del siguiente modo. Medio crédito por asistir a una hora teórica y un crédito por asistir a una hora práctica. Esta es una definición totalmente inversa a la que está vigente en la ley. Pero es difícil aceptar por nuestra opción magistrocéntrica. ¿No? Es difícilmente que se acepte esta. Entonces, o ni siquiera creer que una hora de práctica debe valer tanto como una hora de teoría. Yo no sé por qué razón una hora de práctica vale medio crédito. Debe valer más que una hora de teoría. ¿Se cuenta? Es cuestión de reflexionar. Luego, cuando yo hago un plan de estudios en un periodo lectivo evaluativo, todas las unidades curriculares deben tener cierta integración, o sea, cierta comunicación, digamos, horizontal. Pero el otro asunto es la secuencia. Paso del primer semestre al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, entonces ahí hay una relación. Entonces, integración y secuencia serían los criterios mediante los cuales yo organizo la estructura del currículo. Luego, la pertinencia. Y le voy a poner un ejemplo de esto. Un alumno estuvo en una clase de maestría, ¿cierto? Y por ahí al fondo había un grupo de estudiantes que no atendían la clase, ¿no? Entonces, yo no me hago problema porque no me atiendan, ¿no? Pero como uno está hablando y alguien que va distrayendo al fondo, le pregunté, ¿qué cosa hacían ellos? ¿Por qué estaban distraídos? ¿Por qué no atendían la clase? Entonces me dijeron, profesor, más bien le pediríamos que suspendan sus clases porque inmediatamente, después de unos minutos, tenemos un examen de estadísticas. Y ustedes qué hacen preguntando a fulano de tal, si él es biólogo, yo lo conocía. No, que él nos enseña estadística. ¿Pero qué le va a enseñar estadística si él es biólogo? Entonces él me dijo, no, lo que pasa con nosotros, yo soy biólogo, ¿cierto? De San Marcos, pero me he ido a Agraria a seguir un curso de zootecnia. Yo quiero ser zootecnista. Pero me han enseñado nada de zootecnia, sino puro mi currículo de maestría o de doctorado en zootecnia era bioestadística. Así que ahora me convertí en estadística
y no soy nada de zootecnia. Le habían dado al zootecnista gato por liebre. O sea, no le habían dado un currículo pertinente, pues. Él quiso formarse como zootecnista y terminó de bioestadística. Claro, la bioestadística es una herramienta de la zootecnia, posiblemente, pero influenciaron mucho en eso. Se le pasó a la mano. Entonces, el currículo no sería pertinente. Entonces, habría que ser, ¿no? Por ejemplo, a los obstetriz no le vamos a formar como el currículo de enfermería, ¿cierto? Es otra cosa. Pero, sin embargo, en una convención de estudiantes de obstetricia, que hace muchos años asistí, me dijeron, profesor, hagamos un currículo para obstetricia que sea igualito al de medicina. Porque en la sierra no hay médicos, entonces los obstetras vamos a hacer de médicos. Entonces dije, bueno, háganlo pues, pero depende del colegio médico. El colegio médico nos va a demandar, porque estarían usurpando funciones profesionales muy precisadas. Entonces, por ahí, entonces, ese es el asunto, que es la pertinencia. El otro asunto, la exhaustividad. Al profesional hay que darle lo que necesita, ni más ni menos. ¿No es cierto? Porque no puede ser que, por ejemplo, salga un ingeniero civil que no sepa hacer planos, dibujar planos. Pero él dirá, pues, pero el dibujar planos lo hace el AutoCAD, lo hace el otro. Pero si yo soy el profesional, ¿yo por qué tengo que dibujar? Entonces él no puede trazar ni una sola línea. Yo firmo planos. Entonces la pregunta está, si dibujar planos es igual que firmar planos. Entonces, si el AutoCAD lo hace, ¿cierto? Es pertinente que le den un curso de dibujo técnico. Entonces ya no, a lo mejor ya no es pertinente, porque ya la tecnología avanzó. ¿Se dan cuenta? Y si no avanzó la tecnología, a lo mejor no es exhaustiva. O sea, ha salido el ingeniero sin un curso de dibujo técnico. Entonces, le falta. Su formación no ha sido completa, no ha sido exhaustiva. Es un profesional al que no le han dado todo lo que debían dar. Y coherencia, obviamente, un orden pues, en su formación. ¿Cierto? Ahora, aquí hay un asunto. Los estudiantes de pregrado quieren abarcarlo todo. El ejemplo de educación es eso. El estudiante de educación dice, no, pónganos educación ambiental. Porque ya de moda, pues, educación ambiental. Pero ya no hay campo, ya no hay tiempo, ya están los créditos enfocados. Entonces decimos, educación ambiental, educación bilingüe, educación intercultural, todo eso ya lo van a hacer en el posgrado. Entonces hay que definir, ¿no? ¿Qué cosa va a ir en el pregrado y qué cosa va a ir en el posgrado? Porque muchos estudiantes dicen, bueno, con el mejor sentido, dicen, bueno, en el pregrado denme todo, lo de pre y posgrado. Es imposible. Si podemos darle lo máximo, está bien. Pues. Entonces, el criterio sería pertinencia y exhaustividad. ¿No? Eso es fundamental. La siguiente. Miren, a eso es lo que quería llegar. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la toma de decisiones sí ya es política curricular. Hemos dicho, primeramente, vamos a tomar decisiones con respecto primeramente a la carrera. Y creo que ustedes están tomando decisiones, por ejemplo, con respecto a fusionar carreras en facultades, o dividir facultades en carreras. Bueno, no sé, lo de la toma de locales de ayer, por ejemplo, eso es un tema que indica eso, pues es decisión política curricular, ¿no? Si varias facultades se fusionan en una sola, o si una sola facultad se dispersa, se desmembra en otras tantas facultades, es un problema curricular. ¿Se dan cuenta? Es un gran problema. Bueno, el mismo diseño de nuevas carreras, ¿no es cierto? El avance científico-tecnológico hace que nosotros tengamos necesidad de diseñar nuevas carreras. Por ejemplo, en San Marcos, hace unos 5 años ya se ha diseñado una carrera que se llama genética. Hay otra carrera, claro, ingeniería civil es activa, pero que recién incorporada en San Marcos,
pero una carrera que en la Asamblea Universitaria no se aprobó, era, no me acuerdo el nombre, pero era un asunto relacionado con esto. Los médicos, o sea, la carrera de medicina avanza mucho, que hay mucho instrumental electrónico en apoyo a la actividad médica. Entonces hay médicos que no saben usar el instrumental, ¿cierto? Y hay, por otra parte, ingenieros electrónicos que conocen de esas máquinas, pero no saben para qué sirven. Entonces, claro, entonces el médico sabe, entonces había que buscar una profesión, inventar una profesión que era algo así como medicina informatizada, medicina electrónica, una cosa así, ¿no? Porque el médico con la formación médica requiere instrumental de nuevas tecnologías, pero los ingenieros electrónicos están inventando instrumental nuevo, pero no saben utilizar. Claro, el ingeniero electrónico no va a hacer pues, tomografía, por ejemplo, ¿cierto? O resonancia magnética, no va a hacer. Pero por esa razón es que los médicos últimamente están trabajando muy de cerca con los ingenieros electrónicos. Entonces, para evitar esto, en San Marcos estaban inventando una carrera de medicina electrónica. El nombre creo que más o menos, no me acuerdo, pero fue una carrera que no se aprobó todavía. Bueno, por una serie de razones, pero a mí me parecía muy correcta medicina electrónica, me parece el nombre correcto incluso. Bueno, la duración de los estudios, la carrera va a durar 3 años, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, son decisiones. El periodo lectivo evaluativo va a ser 2 semestres, 5 semestres, 12 semestres, 14 semestres. El número de días a la semana de actividades lectivas van a estudiar de lunes a sábado, de lunes a viernes. El número de actividades lectivas semanales, o sea, la semana, ¿cuántas horas de clase? 40 horas, que sería mucho, 20 horas, 30 horas. Bueno, esto es un problema. El número de horas lectivas diarias, van a estudiar clases de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, bueno, no sé. El número de créditos por el periodo lectivo relativo de la ley anterior era 26 créditos, ¿cierto? Lo máximo. En la modalidad de funcionamiento de las actividades curriculares, la rigidez y flexibilidad de los estudios, los criterios de ponderación de las actividades curriculares, el número de horas por periodo lectivo relativo, el número total de horas para la formación profesional, en fin, muchas decisiones que se derivan de toda esta reflexión. Entonces el equipo de trabajo tendría que hacer pues todo este tipo de reflexiones. Y creo que a eso quería dedicar eso lo último, para no cansarlo ya, porque creo que ya hay necesidad de tomar un pequeño descanso. En el panel, con la ayuda de los señores decanos, podemos ampliar algunas cosas más que quieran. Por decir, mire, esto es lo que usted me decía. Yo distingo la formación básica de la formación instrumental, pero no veo problemas si se juntan. La instrumental y la formación básica podría ser lo mismo que se llamarían los estudios generales. El problema está en decir qué porcentaje de créditos va a tener esto. La formación profesional general, ¿no es cierto? Este sería previamente la formación profesional, ¿no? Y la formación profesional especializada. Acá hay un problema. En algunas carreras la tendencia es a formar especialización y en algunas carreras la tendencia es a formar el profesor general. Entonces, en algunas carreras se opta por eliminar la formación especializada, ¿no es cierto? Entonces saldrían solamente 4 áreas: la instrumental, la formación básica, la formación general y la práctica profesional. Miren ustedes, en algunas universidades incluso están diciendo que la práctica profesional debe estar subsumida en la formación profesional general, en la formación profesional especializada. Entonces, pero esto también es política curricular. Cuando los estudiantes van al extranjero, devuelven las certificaciones, dicen, pero en esta universidad le han hecho una formación, teóricamente no tiene práctica. No, la práctica está acá dentro. Entonces hay que, bueno, es un problema. Es mejor poner la práctica afuera, como otra área aparte. Le voy a poner un ejemplo de esas especializadas. Bueno, el profesor de educación secundaria en la Facultad de Educación de San Marcos, como aquí también en la Facultad de Ciencias de Educación, profesor de
secundaria, especialidad lengua y literatura, ¿no es cierto? Entonces, la forma, para formarlo como profesor de secundaria, tengo formación profesional general. Pero para formarlo como profesor de lengua y literatura, tengo que asumir la formación profesional especializada. Entonces ahí se justifica. ¿En derecho se justifica esto? Creo que no. En ingeniería tampoco. En muy pocas profesiones se justificaría formación especializada, porque cuando salen de la facultad de Derecho salen con el título de abogados. No salen como abogados penalistas o tributaristas ni cosas por el estilo. La especialización la optan en el posgrado. En ingenierías o en economía, en otras facultades, salen con especialización. Entonces, si no es así, es mejor eliminar la formación especializada. Porque cuando nos ponen la formación especializada, eso nos quita créditos, ¿no es cierto?, de una especialización muy superficial. Claro, en educación sí, necesariamente lo tenemos que hacer, porque se trata del profesor de secundaria, del especial de lenguaje, del especial de matemática, del especial de física. Entonces tenemos que hacer milagros para dar las dos cosas al mismo tiempo. Pero creo que en todas las demás profesiones debe desaparecer la formación especializada. En todo caso, las áreas del currículum podrían reducirse a 3. La formación básica, que podría incluir a la instrumental y llamarse estudios generales. A eso nos llevamos, ¿cierto? La formación profesional general, que simplemente llamaríamos formación profesional, ya no general, porque estamos diciendo general porque había otra especializada. La formación general, pero la práctica profesional necesariamente fuera de la formación general, de la formación profesional. Esto creo que nos podría dar una visión más completa de toda esta problemática curricular. Naturalmente que hay detalles que hablar sobre esto, pero creo que ya en la lectura de los documentos que ustedes han impreso o la visualización de las otras diapositivas podría complementar lo que acabo de decir de modo muy apretado, porque esto es un tema muy frondoso. No he hablado todavía del tema de la evaluación del currículum, pero si ustedes quieren ver ese tema, también hay otras diapositivas y otros artículos sobre evaluación del currículum. Hemos diseñado un instrumento para evaluar el currículum, entonces sería conveniente, por ejemplo, que antes de acometer la reformulación de un currículo existente, previamente habría que evaluarlo. Claro, lo evaluamos primero para ver de qué adolece y en función de las falencias que ostenta, orientar su reestructuración mejor. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que les podría decir sobre el tema curricular. Muchísimas gracias, mi querido también.